Bienvenidos todos. ¿Cuántos se emocionan cuando le dicen la palabra campamento? Bueno, pues ya tenemos fecha. No, los niños son los que se van a alegrar más. Los niños pueden salir, menores de 10 años. Pueden salir a su respectiva clase, niños menores de 10 años. Acuérdense, en orden, no corran. Que todos van a llegar. 8, 9 y 10 de agosto, vaya apartando su lugar, vaya pidiendo permiso. Todavía no sabemos cuánto va a ser el costo, ¿verdad? Por persona, por familia, pero vamos a ir informándole. Solamente le adelantamos, ¿verdad? Para que vaya apartando su lugar de descanso en el trabajo, ¿verdad? Pidiendo vacaciones, pidiendo algunos días. Así es que, gracias a Dios por esta oportunidad. Por muchos años hemos estado deseando, planeando, queriendo, ¿verdad? Y solamente se había quedado en el deseo. Esta vez se nos va a cumplir, así es que vayamos preparándonos. Ya los hermanos líderes de ministerio están pensando y trabajando en el tema que les gustaría para que juntos podamos, ¿verdad?, trabajar en ello y llegar a un consenso, o sea, hacer de todos los temas, ¿verdad?, buscar uno. Y a lo mejor los otros que son buenos temas también, ¿verdad?, planearlos en otra ocasión. ¿Amén? Ok. Bueno, vamos a ver cómo andamos en conocimiento en esta tarde. Vamos a la escritura, Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 22. Voy a invitarlos a que busquen su Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versos del 14 al 22, y vamos con la iglesia de Laodicea. Es la última iglesia del Asia, ¿verdad?, que vamos a estar revisando. Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 22. Les voy a pedir que estemos, ¿verdad?, llevando en oración a la familia de nuestra hermanita Sofía. Hoy falleció uno de sus hermanos en México, así es que estemos, ¿verdad?, con ella, apoyándola en este momento pues difícil, ¿verdad?, para ella especialmente, que se encuentra lejos y que no puede llegar. Capítulo 3, versos 14 al 22. Dice la palabra del Señor así. Si gusta leer el 15, yo leo el 14 y así nos vamos alternando, y en el 22 terminamos juntos. Amén. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en esta tarde, al venir ante ti, venimos con un corazón, Señor, contrito y humillado, y también, Señor, confesando nuestros pecados, suplicándote, Señor, que nos perdones, que limpies, Señor, nuestra vida. Tu palabra nos dice que si confesamos
nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias por esa linda promesa, Señor, que tenemos en tu palabra y que podemos confiar, Señor, plenamente en ti porque tú eres fiel, tú no cambias. Perdónanos, Señor, por todas las veces que te hemos ofendido. En este momento, Señor, queremos aprovechar también para darte las gracias, Señor, por la vida del hermano, por Luis, hermano de nuestra hermanita Sofía. Padre Santo, que, Señor, tú eres el dador de la vida. Pero tú también, Señor, la recoges, la demandas, la quitas, Señor, cuando tú deseas, porque tú eres Dios. Y te damos la gracia por el tiempo, Señor, que tú le permitiste a ella, Señor, poder disfrutar como su hermano, como su familia. Y te pedimos, Padre Santo, que traigas fortaleza en estos momentos difíciles, dolorosos, de ausencia. Porque hay pesar, porque hay dolor, porque no se volverá a ver, porque habrá ausencia. Pero Padre Santo, tú que eres Señor, experto en sanar, en curar, en fortalecer, levanta, Señor, esta familia, fortalece a mi hermana, Señor, y permítele, Padre Santo, permítele la esperanza de poder verle un día, porque tú eres todopoderoso, bendito Dios. En el nombre de Jesús, oh bendito Padre Celestial, gracias por tu gran misericordia. Hemos orado, Señor, para que tus siervos que se acercan, Señor, a esos lugares donde están los enfermos, puedan guiarlos, Señor, en esa oración, en esa palabra, Señor, que ellos necesitan escuchar. Señor amado, que tú le hayas permitido poder, Señor, cambiar su eternidad. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Tómanos en este momento, Señor amado, y permítenos, Señor, poder estar alertas a tu palabra y que quede grabado como un sello, Señor, en nuestro corazón, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, para siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Tomen asiento, mis hermanos. Este día terminaba un discipulado con un jovencito y al final nos quedábamos platicando acerca de hace tiempo yo podía escucharlo a él, o escuchaba no de él directamente, sino de sus padres, de algunas argumentos o teorías que habían en su corazón. Pero hoy estamos hablando acerca de la seguridad de que Dios es real, de que la oración tiene poder. Y yo le decía, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Crees realmente con todo tu corazón que Dios es real? Después de haberle explicado lo que era la muerte, de cómo la muerte es una separación, y entonces dijo, por supuesto que creo, dijo, que tiene que haber alguien que hizo todo el universo, alguien que acomodó el sol y las estrellas en todo el universo, y Él es el creador. Me dio mucho gusto, me dio tanto gozo en mi corazón escuchar esas expresiones, esas declaraciones, ¿verdad? Porque lo decía con tanta seguridad. Ese es el Dios al que nosotros adoramos, ese es el Dios que nosotros tenemos, el creador y dueño de todo el universo. Bien, en esta tarde, mis hermanos, o noche, ¿verdad? Yo quiero hacerle un test, unas preguntas, un cuestionario, a ver cómo andamos en todo a lo largo de este recorrido que hemos dado por ya varios meses. Hemos estado hablando de las 7 iglesias de Apocalipsis. Algunas hemos tomado hasta 3, 4 lecciones, ¿verdad? 4 miércoles para poder avanzar en ellas. Pero no es que lleváramos prisa, sino que queremos aprender. Y voy a hacerle algunas preguntas, ¿verdad? Yo no sé en esta noche si hay quienes quieran contestar. Solamente levanten la mano, ¿verdad? Y contesten, ¿verdad? Esto es para todos, para que nos ayudemos todos juntos, ¿verdad? Y sepamos si hemos aprendido o no. Y vamos a comenzar diciendo las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿le parece? Y comenzamos con Éfeso, Esmirna, Pérgamo,
y la Odisea, que es la última. Ok, vamos bien entonces. Ahora, la pregunta es para todos. ¿Qué significa Filadelfia? ¿Alguien se acuerda? Apenas lo vimos recientemente. ¿Qué significa Filadelfia? Fidelidad. Fidelidad. Ajá, muy bien. A Filadelfia se le dio ese nombre, ¿verdad? También porque el rey que reconstruyó aquella ciudad después de un gran terremoto, amaba mucho a su hermano, eran tan amigos, ¿verdad? Eran tan leal y que de tal manera que por eso le puso Filadelfia, fila de filos, de hermanos, ¿verdad? De ese amor de hermanos y también fía de fidelidad, de lealtad. Otra pregunta, ¿cómo se llamaba el platero de Éfeso? ¿Alguien se acuerda? Había un hombre que hacía estatuillas, ¿verdad? De Diana y también del templo. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamaba? No. Lo tengo en la lengua, ¿verdad? No sale. Demetrio, ya se acordaron, ¿verdad? Demetrio, el platero de Éfeso. El pastor de Esmirna, ¿cómo se llamaba? ¿De qué iglesia era pastor Policarpo? El pastor de Esmirna se llamaba Policarpo. Ok. Bueno, llevamos ¿cuántas? 3 malas. Bueno, espero que se sepan esta. ¿Qué significa Éfeso? Híjole, vamos a reprobar, maestro. Para que no le sientan mal. Deseable. Ya se acordan, ya están sacando los apuntes por ahí. Ahora, acuérdense que cada iglesia representa un periodo, ¿ok? ¿Qué periodo representa Tiatira? De Tiatira hablamos bastante, ¿verdad? Porque tenía que ver con muchos dogmas, falsas doctrinas. La supremacía del catolicismo. Exactamente, miren hermanos, se la supo, supremacía del catolicismo. Esmirna significa, era una iglesia sufriente, pero esa palabra significa amarga, nomás la palabra, ¿ok? No lo que representaba a Esmirna. Ahora, Esmirna se conoce como la iglesia sufriente. ¿Qué periodo representa la iglesia de Esmirna? El periodo de persecución, correcto. Bien, ya vamos. ¿Cuántas vamos? 2. Vamos bien, ok. Entonces, ¿en qué iglesia estaba el trono de Satanás? ¿Alguien se acuerda en qué iglesia o en qué ciudad estaba el trono de Satanás? Pérgamo. En Pérgamo estaba, ¿verdad? Una iglesia que tenía nombre de vivo pero estaba muerta. ¿Cuál es? Sardis. ¿Quién dijo Sardis? Hermana Marbella, la hermana también por aquí. Allá atrás dicen que dijeron Sardis también. Ok, vamos bien. ¿A quién dejó Pablo en Éfeso? Acuérdense que dejó una pareja. ¿A quién dejó? Ajá. Hacían lo mismo, ¿verdad? Que el apóstol Pablo. También construían tiendas. Dejó a Priscila ya. Sí, acordándose de uno, ¿verdad? Ya se acuerdan del otro. Priscila y Aquila, Priscila. Entonces, ¿qué periodo representa la iglesia de Éfeso? Es el periodo.
¿Qué periodo representa Éfeso? Acuérdense que todos los apóstoles todavía estaban vivos. Entonces representa el periodo apostólico o del apostolado. ¿Okay? ¿A quién se consideraba el testigo fiel? Que bueno, cuando estuvimos viendo el estudio, entonces nos dimos cuenta que en realidad, ¿verdad? Yo estuve investigando acerca de y no encontré mucho, y más bien es posible que se haya estado haciendo referencia al testigo fiel como Juan, y que fue en el tiempo de aquel rey Herodes que era malo, de nombre Antipas, sí, era Antipas. ¿A qué iglesia le dice que le dará a comer del árbol de la vida? Hay una iglesia a la que le dice, te daré a comer del árbol de la vida, como una promesa. Alguien dijo Filadelfia, alguien dijo otra. Bueno, si todos dicen una diferente, le voy a decir quién la dijo correcta. Éfeso es la iglesia a la que el Señor le promete que le dará. Bueno, ya, dos preguntas más. ¿A qué iglesia se le presentó Jesús así? El que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿A qué iglesia? A la iglesia de Pérgamo. Esta está más sencilla. Esta es para que los niños la contesten. ¿Cuántas iglesias son las de Asia Menor? Esa sí se la supieron. Bien, dense un aplauso. Bien, la Odisea. De las 7 iglesias de Apocalipsis, la Odisea, que es la última, ¿verdad?, de la que vamos a estar hablando, representa el periodo de la apostasía. Y alguien me preguntaba qué es la apostasía, porque hoy en día esa palabra se usa mucho. Ustedes miran algún programa, algún documental en YouTube y salen muchos, ¿verdad?, y con títulos ahí. La iglesia apóstata, la iglesia de la apostasía, o este grupo apóstata, etc. Entonces la apostasía, el apostatar es el darle la espalda a la verdad, a la fe, es abandonar la fe, es alejarse de ella, es dejarla completamente, es darle la espalda a Dios. Eso es apostasía. Vamos un poquito al fondo histórico de la Odisea. El fondo histórico, ¿alcanzan a ver esas letras ahí? Dice que estaba a unos 65 kilómetros al sureste de Filadelfia y también a unos 65 kilómetros al este de Éfeso. Entonces, 65 para acá, 65 para allá, les quedaba al puro centro. Ahora, fue fundada por Antíoco II en el año 261, entre el año 261 y 246 antes de Cristo. Quien le puso el nombre de su esposa, la Odisea, que significa justicia o juicio del pueblo. Fue una un gran centro comercial y administrativo, sacudida por constantes terremotos durante los años 60 y 61 de nuestra era, o sea, después del Señor Jesucristo. Vamos más adelante. Esta para reconstruirse no aceptó ninguna ayuda monetaria. Estaba orgullosa de sus riquezas, aunque se le concedió exoneración de impuestos a fin de ayudar a sus habitantes a reconstruir la ciudad. Entonces, ¿verdad?, es como aquí, cuando se hacen esas organizaciones de beneficencia, de benevolencia, ¿verdad?, no tienen que pagar impuestos. Entonces esta también fue exonerada, ¿verdad?, no pagar impuestos porque estaba ayudando a su gente a reconstruir. 3 notas destacaban en la Odisea. Primero, las fructuosas operaciones bancarias y las numerosas transacciones comerciales de donde procedía su orgullo. O sea, eran bien ricos. Las florecientes industrias de tejidos, especialmente en fina lana negra y sus famosas alfombras. Era sede de una prestigiosa escuela de medicina, sobre todo de ocultista, no ocultista.
oculista. Acuérdese que por eso el Señor le recomienda que compre, ¿verdad?, de colirio para que lave sus ojos, por la razón de que eran expertos o buenos en hacer ciertos preparados para la vista. Entonces, la Odisea, esta iglesia fue establecida probablemente por Epafras de Colosas. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay escrituras, ¿verdad?, que en las que el apóstol Pablo se refiere. En Colosenses, por ejemplo, saluda, dice: Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Dice: para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Dice: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Entonces, posiblemente, ¿verdad?, de acuerdo a esta escritura, es muy posible que Epafras era uno de los fundadores de esta iglesia. Ahora, cuando esta carta haya sido leída, dice: entre vosotros, verso 16, dice: cuando esta carta, verso 15, saludad a los hermanos, dice, que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces, hay cartas, mis hermanos, que, ¿verdad?, no van a aparecer aquí en la escritura, ¿verdad?, como cartas, las conocemos como cartas pastorales o doctrinales, donde el apóstol Pablo les dice cómo conducirse, ¿verdad?, los está organizando. Hay algunas cartas, por ejemplo, aquí se mencionan, ¿verdad?, la de Laodicense y la de la Odisea, o es posible que se estén refiriendo a estas, ¿verdad?, que está escribiendo ahora mismo, pero estamos hablando del libro la carta de Colosenses, ahí es donde estamos viendo. Entonces, y para ese entonces, cuando están escribiendo eso, todavía, ¿verdad?, el 96, que es cuando Juan escribe estas cartas, ¿verdad?, a las 7 iglesias, entonces todavía no ha sucedido. Entonces no puede ser que estas se estén refiriendo a estas cartas. Entonces, en la ciudad había teatros, habían estadios, ¿verdad?, habían gimnasios. Acuérdense que los griegos eran muy competitivos, atletas, ¿verdad? Usted va a encontrar mucha literatura acerca de ellos. No quise ponerlas porque son muy descarados, no tienen mucha ropa. Entonces, la descripción de Cristo, dice, y obra de la iglesia de la Odisea, la descripción de Cristo en el verso 14, ¿verdad?, ahí donde estuvimos leyendo, verso 14 de capítulo 3 de Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia, dice en la Odisea: he aquí el amén. Y vamos a comenzar, ¿verdad?, con el amén, que significa para nosotros, ¿verdad?, cuando decimos amén, estamos afirmando, estamos de acuerdo, es el así sea. Cristo es la confirmación, es la seguridad, o sea, la garantía, ¿verdad? Es digno de confianza, podemos confiar en lo que Él dice. Y esto se deriva del verbo aman, que es sustentar, como soporte que da firmeza y seguridad. Algunos dicen, ¿verdad?, que esta palabra está asociada o es la misma que se usa como cuando el Señor Jesucristo dice: de cierto os digo. Está diciendo verdaderamente les estoy diciendo. O sea, no hay otra. Entonces, por eso también que dice aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero. Entonces, vamos a la siguiente, 2 Corintios 1, 19 y 20, dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, dice, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, dice, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, que Cristo es él sí y el amén de Dios, porque en él se hacen definitivamente firmes las promesas divinas. Él dijo que todo lo que pidiéramos al Padre, lo pidiéramos en su nombre. Cristo es, pues,
es, ¿verdad?, la garantía, el garante, ¿verdad?, es el que está de intermediario de la verdad divina en su lealtad de único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5 dice que porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo y Jesucristo hombre. Por lo que resulta el soporte firme, inconmovible en una ciudad sacudida tantas veces por los terremotos y cuya iglesia se halla lejos de la firmeza que el Señor tiene derecho a esperar de ella. Acuérdense que en cada iglesia el Señor estaba señalando algunas cosas en las que ellos estaban fallando. Les estaba dando recomendaciones, pero dijimos que habían dos. Por ejemplo, a Esmirna, que era la iglesia perseguida, a ella no se le está señalando faltas, tampoco a Filadelfia, pero a esta, mire, el Señor tiene cosas que decirle. El testigo fiel, seguimos con el Señor Jesucristo en su descripción, en su presentación a esta iglesia. El testigo fiel y verdadero, quería decir que habían testigos falsos. Y, ¿verdad?, en ese entonces, en contraste con ellos, declaraba la verdad. Cristo dice las cosas tal como son, en otras palabras, infinitamente sincero. Acuérdense que se levantaban hombres, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. Por eso el Señor está diciendo: yo soy el testigo fiel, yo soy el verdadero, yo soy el principio de la creación de Dios. Y aquí es donde vamos a ver algunas cosas un poquito más profundas, porque si a usted lo ha visitado en alguna ocasión algún testigo de Jehová, ¿verdad? El testigo de Jehová cree que Jesucristo es creación de Dios, de acuerdo a lo que dicen algunas escrituras, y ahorita vamos a ir a ellas. Entonces, no significa que Cristo fue la primera persona creada, como creen, ¿verdad?, esta secta, sino la palabra principio en el original no es protos, que es primero, sino arche, que es principio o soberano, como en Apocalipsis 1:5, y es la misma palabra griega. Vamos a ver, Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El primogénito de los muertos. ¿En qué sentido es Cristo el principio? Vamos a ver, porque dos pueden ser las soluciones. Primero, Juan capítulo 1, verso 3 dice que todas las cosas, y todas las cosas son todas las cosas, todo lo que existe, todo lo que usted puede ver, todo lo que usted puede palpar, todo, absolutamente dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos capítulo 11, verso 1, no lo puse ahí, ¿verdad? Hebreos 11, en el verso 3 dice que por fe creemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir eso, ¿verdad?, que todo lo que vemos, palpamos, olemos, todo aquello que percibimos, ¿verdad?, que es, lo podemos ver, tocar, palpar, probar, etcétera, ¿verdad? Todo eso fue creado, fue hecho de algo que no había, de algo que no existía. Lo que eso a mí me dice que lo espiritual es mucho más real, ¿verdad?, que esto mismo, porque la verdad aquí en este mundo sigue siendo relativa. ¿Por qué sigue siendo relativa? Porque no hay verdad en nosotros, no hay verdad. La única verdad absoluta es la de Dios, nada más, ¿verdad? La verdad nuestra es relativa. Cuando algo sucede, ¿verdad?, alguien dijo algo, etcétera, siempre vamos, investigamos de un lado, investigamos del otro, y siempre decimos hay tres versiones: está la de uno, está la del otro, y está la real, la verdadera, la que no conocemos, porque Dios solamente conoce el corazón y es el que juzga con justo juicio. Amén. Entonces, no nos alejemos tanto. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto puede significar que Cristo es aquel por medio de quien Dios creó todas las cosas.
¿Cómo entendemos esto? Que nosotros habitamos en Él, que nosotros nos movemos en Él, que todo lo creado está dentro de Él. Hace tiempo les puse, hace algunos meses, escuchaba a un pastor, de alguna manera, de una forma muy sencilla, que todos estamos a lo mejor familiarizados con ello, pero no nos habíamos percatado, ¿verdad? Porque no nos habían puesto de esta manera. Usó la ilustración de dos bebés, dijo, en el vientre de una madre, y ya se los he compartido, ¿verdad? Y entonces uno de los bebés era, vamos a decir, agnóstico, y el otro, ¿verdad?, era creyente. Y entonces uno de ellos decía, yo sé, dijo, que cuando llegue el tiempo del parto, dijo, yo voy a poder salir y voy a poder correr, ¿verdad? Y el otro le dice, estás loco, dijo, ¿cómo crees que vas a poder correr? Dijo, si no vas a ir tan lejos, estamos agarrados, dijo, de un cordón umbilical, ¿qué tan lejos pudieras ir? Y además, dijo, ¿cómo sabes que vas a poder correr? Dijo, tengo 2 pies, dijo, y yo siento la sensación de que cuando salga de aquí voy a poder correr. Y luego dice, y también, dijo, voy a poder comer, usar mi boca para alimentarme. Dijo, ¿estás loco? ¿Qué no te das cuenta que es un cordón umbilical por el que somos nosotros alimentados? Pues no sé, dijo, pero yo siento esa sensación, así es que el día que eso suceda, dijo, pues yo voy a salir y voy a correr. Dijo, ¿y quién te va a cuidar? Pues nuestra mamá, le dijo. ¿Y cuál mamá? Le dijo el otro. ¿Verdad? ¿Cuál mamá? Si realmente existiera una mamá, ¿dónde está? Que yo nunca la he visto. Y entonces el otro le dice, mira, cuando estamos en silencio, dijo, ella nos habla desde arriba, dijo. Necesita poner mucha atención, dijo, cuando estamos muy callados, ella nos habla desde arriba. ¿Entiende para dónde va toda esta, verdad, esta ilustración? De que nosotros estamos encerrados en este mundo, pero así como estos 2 bebés que no veían a la mamá porque estaban dentro de un vientre, estaban dentro de ella, nosotros estamos dentro de un mundo que fue creado por Dios, y este mundo precisamente está dentro de Dios mismo. Amén. Entonces, de tal manera que los 2 bebés se están desarrollando, se están fortaleciendo para venir a un mundo diferente, la misma manera como nosotros nos estamos preparando para cuando lleguemos al cielo. Amén. Ajá, gloria a Dios. Entonces, también, ¿verdad? Esto otro, ¿verdad? Podría significar, como Colosenses 1:15 dice, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, Jesucristo, Él existió desde antes de la fundación del mundo. Le dijo a los judíos, ¿verdad? En su momento le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, dijo el Señor. Y no dijo yo era o yo fui, yo soy. Entonces, y Apocalipsis 1:5, ¿verdad? Ya lo leímos una vez, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, que Cristo es el jefe o soberano de toda la creación. Amén. Entonces, Cristo es el principio de la creación en el sentido de estar sobre la creación. Él tiene toda autoridad porque Él es el principio absolutamente de todo. Antes que, ¿verdad?, de la creación, Él ya era, Él ya estaba. A eso se refiere, diciendo, Él es el primero, ¿verdad? Él es el último, Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es el omega, ¿verdad? Entonces, el alfa y omega, dijimos en uno de los estudios, ¿verdad?, que se refiere a la primera letra del vocablo griego y de la última palabra, que significa que cualquier palabra, cualquier nombre, todo lo que exista ahí que se llame, ¿verdad?, entre el alfa y la omega, que es la primera y última vocal o palabra de Dios lo creó. Hebreos 1, versos 2 al 4 dice, en estos postreros días, dice que nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, dice, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces hay versos, ¿verdad?, que nos van a estar fortaleciendo, dando base, van a ser firmes,
¿verdad? En cuanto a esa postura de que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por siempre, por todos los siglos. Él fue antes de la creación, Él no fue una creación, el cual dice, siendo el resplandor, verso 3, de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces la censura del verso 15, yo conozco tus obras. Mire, si hay algo en lo que coinciden absolutamente todas las iglesias, es precisamente en esto. El Señor le dice, yo conozco tus obras. Aquellas que se portaron bien, aquellas que no les tuvo que recriminar nada, le digo, yo conozco tus obras. Pero también aquellas que no estaban haciendo bien y que habían fallado, ¿verdad? Que habían dejado su primer amor, aquella que dice que permitía que los nicolaitas y que la doctrina de Balaam, aquellos que estaban permitiendo que Jezabel, esa falsa mujer, ¿verdad? Enseñara. A ellos les dice también, yo conozco tus obras. Y a esta también, no es para menos, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras. Otra vez vemos la omnisciencia de Cristo. Él lo sabe absolutamente todo. Todas nuestras obras están descubiertas delante de Él. ¿Habrá algo que nosotros podamos esconderle a Dios? Absolutamente nada podemos esconderle. El frío, ¿verdad? Aquí vamos a ver, yo conozco tus obras. Y luego le dice que ni eres frío ni caliente. Y luego le dice, ojalá fueras frío o caliente. Entonces Dios desea, ¿verdad?, que hagamos una decisión por Él. Una decisión que, en cuanto a nuestra devoción, en cuanto a nuestra sumisión, en cuanto a nuestro servicio a Cristo. Pero estos no eran fríos ni calientes, eran tibios. Por eso les dice, el frío representa el estado de los inconversos sin Cristo. El caliente es el estado de fervor en la conversión. Sus obras no representaron a ninguno de los dos estados. El Señor prefiere a la una cosa o a la otra, porque los calientes no necesitan conversión y los fríos pueden convertirse, pero los tibios representan un caso imposible. Es como tener un pie dentro de la iglesia y un pie en el mundo, por si acaso. Y nos vamos a encontrar con personas, ¿verdad?, que creen así, y que, el fin de semana en un lugar y ¿verdad?, y el domingo en la iglesia, por si acaso. Yo creo que tenemos que estar bien seguros en que o estamos en Dios o no estamos en Dios, o tenemos fe o no tenemos fe, o servimos a Dios o no servimos a Dios. Yo recuerdo hace años, muchos años atrás, escuché a un pastor decir, si le vas a servir a Dios, sírvele con todo tu corazón, así como Él lo demanda en la Escritura, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y no deja absolutamente nada para ti, porque todo le pertenece a Él. Ese es el señorío de Cristo en nuestras vidas. No nos da oportunidad de, ay Señor, pues dame quebradita, ¿verdad? Dame vacaciones, y recuerden que cuidado con las vacaciones. Escuché el testimonio de alguien por ahí, ¿verdad? Se lo voy a repetir esta noche. Alguien que dijo, bueno, nos ha ido bien, hemos servido al Señor, tenemos una compañía que está dando mucho dinero al año, gracias a Dios, y le dice a la esposa, aquí te quedas con los chavalos, dijo, yo me voy a tomar unas vacaciones, no más un mes, me voy al mundial, dijo, me divierto y luego pues regreso a continuar. Pero mire lo que pasó, escuché bien, para que este pensamiento, si se le ha atravesado por ahí, lo reprenda, ¿verdad? Y crean que Dios es veraz y todo hombre mentiroso, y que a Dios no podemos engañar. Por eso Él dice, yo conozco tus obras. Entonces este hombre se fue, ¿verdad? Y empezó a darle vuelo a la hilacha.
Ustedes se imaginarán, conocía el mundo, ¿verdad? Pues de allá había salido, había estado en la iglesia, había servido. Pero digo, me tomo unas vacaciones, al cabo todo está bien. Bueno, se fue. Resulta, ¿verdad? Se divirtió. Al punto de terminar el mes, cuando ya estaba pensando en regresar, empiezan a suceder cosas. Pues se gastó $150,000, ¿verdad? Menos de un mes. Le dio vuelo a la hilacha y todo eso. Pero ya cuando regresaba, venía todavía borracho. Atropella a una mujer con sus hijos y los mata. Termina en la cárcel, termina sin compañía, sin casa, sin absolutamente nada. Entonces, jugar con Dios de esa manera es peligroso, es terrible. No puedes estar en el mundo y no puedes estar jugando a la iglesia, no puedes estar jugando al cristiano, porque tarde o temprano la palabra de Dios nos dice que Dios es amor, pero también la palabra nos dice que Dios es fuego consumidor, y todo pasa por ¿verdad? Una prueba, somos probados. Por eso, mis hermanos, ¿verdad? Somos probados todos los días. ¿Quién no tiene problemas? Todos tienen problemas, todos tenemos problemas, todos pasamos por aflicción, dificultades, todos los días. Se acaba uno y comienza otro. A veces pensamos, ¿y cuándo se va a acabar? Lo que pasa es que a veces los problemas están todos ahí. ¿Le ha pasado a usted a veces que ha llevado su carro pues porque anda fallando, anda mal, se le prendió una luz y resulta que cuando llega el mecánico le pone un aparato ahí, le dice es tal cosa, y luego va y le cambian aquello y sigue la luz prendida, y entonces viene otra vez y tú me dijiste que era eso, y le dice no, ahora es esto, ¿verdad? Ve y cámbiaselo. Lo que pasa es que cuando muchas cosas están mal, ¿verdad? Dicen que solamente agarra la primera, ¿verdad? Y va a ser ahí hasta que cambie absolutamente todas las cosas que están mal. Y muchas veces en nuestra vida hay cosas que están mal, son varias, ¿verdad? Pero a veces solamente le ponemos atención a una. Si tenemos problemas o dificultades, estamos atendiendo ese problema, esa dificultad, y cuando parece que ya fue resuelto eso, aparece otro. No, ya estaba ahí, lo que pasa es que le habíamos puesto más atención a otro, ¿verdad? Y hay problemas o hay situaciones con las que hemos venido cargando por mucho tiempo, y sabe que llega el momento en el que nos hemos acostumbrado a ello. Pues la palabra de Dios a nosotros nos dice, ¿verdad? En ese sentido de o fríos o calientes. Amén. Pero no tibios. Dice, el tibio es sin propósito. Bueno, Eclesiastés 9:10, voy a tratar de cerrar con esto porque no quiero extenderme tanto para que tengamos un tiempo de oración. Acuérdense que no llevamos prisa, queremos aprender. Esto solamente es la introducción. Aquí ya el Señor empieza a decirle, de verdad, a reclamarles, ¿verdad? A hacerle señalamientos en algunas cuestiones. El tibio es sin propósito. Eclesiastés 9:10 dice que todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, dice, a donde vas no hay obra ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Esto habla de propósito. Mientras estamos aquí en el mundo, mis hermanos, debemos vivir con metas, con propósitos, con planes, ¿verdad? Así es que pero todo en el nombre del Señor. Amén, como dice Santiago. No digas, oh, iremos, traficaremos, haremos esto. No, si el Señor quiere, ¿verdad? Entonces, que cuando el Señor venga, ¿verdad? No nos sentemos a ver, ya terminé todo lo que iba a hacer, ya que el Señor ya puede venir, ¿no? ¿Verdad? O estar afanados sin acordarnos de que Él viene. Tampoco es así, sino que planear, ¿verdad? Todo con propósito. Entonces, el tibio es sin propósito. El tibio es sin propósito. Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por eso, mis hermanos, el ser cristiano no quiere decir, ¿verdad?, que lo tengo toda bien hecha. No, es entrar por la puerta estrecha y tiene que seguir por el camino angosto. No es entrar, ¿verdad?, y ya, como el borrachito, de lado a lado. No, es derechito, ¿verdad? Entonces,
porque estrecha es la puerta. También el reino de los cielos, ¿verdad?, es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, ¿qué es lo que hizo? Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, el estado de esta iglesia es comparado por el Señor a algo muy expresivo para los habitantes de la Odisea, de Colosas y de Hierápolis. Esto lo vamos a ver para la siguiente ocasión, le voy a adelantar un poquito, por razones de que habían ciertas tuberías o cañerías, ellos se abrieron, ¿verdad?, un acueducto, de tal manera que tenían aguas muy calientes, aguas termales que usaban para los balnearios, pero también tenían manantiales de agua muy fresca, ¿verdad?, fría, que era de minerales muy pesados también. Entonces en el camino se alcanzaba a enfriar una, en ocasiones llegaban a cruzarse de tal manera que se mezclaban y para beberla pues era tibia. Entonces los habitantes no podían, al ponerla en la boca inmediatamente tenían que escupirla. Pero esto lo vamos a ver la próxima semana, mis hermanos. Dios me los bendiga, pónganse de pie, vamos a hacer una oración para cerrar este tiempo. Acuérdense, estamos en la recta final con las iglesias y yo espero que todo lo que estemos aprendiendo podamos aplicarlo a nuestra vida, hacer un examen, ¿verdad? Un examen introspectivo, o sea, de nosotros, cómo estamos como familia, como iglesias, en qué periodo, en qué parte, cómo estamos, ¿verdad? Entonces, para eso son este tipo de estudios. Muchas gracias te damos, Señor, en esta noche. Bendice a este pueblo, Padre Santo, que hace el esfuerzo con todo cansancio o dolor, Señor, se presenta en este lugar, Señor, para ser instruido por tu palabra, pero también, Señor, para adorarte, exaltarte y reconocerte, darte gracias y también exponer, Señor, sus necesidades. Toma, Señor, en esta noche este tiempo, Padre, que dedicamos a ti. Por favor, te suplicamos que inclines tu oído, Señor, y que escuches nuestra oración, nuestro clamor, nuestro gemir, con el que cada corazón en esta noche viene delante de ti. Toma, Señor, toma toda necesidad nuestra, en el nombre precioso de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Te damos las gracias. Amén, Señor. Amén.